Bienvenido alumno del ISIP. En esta clase vamos a empezar los conceptos de lo que se refiere a cinemática, todo lo que las cuestiones relacionadas a la velocidad, tanto en velocidad constante como velocidad tanto en aceleración como en desaceleración, aceleración cero y aceleración constante. Vamos a describir todo lo que sea movimiento relativo, como ser desplazamiento, la diferencia entre desplazamiento y espacio recorrido, definición de velocidad media, velocidad instantánea, movimiento rectilíneo, también algunos ejemplos de aplicación, y ahora les invito a ver las placas. La cinemática estudia los movimientos de los cuerpos sin considerar a las causas que los producen. Es decir, vamos a estudiar a los cuerpos y el movimiento de los cuerpos sin saber qué es lo que le produjo ese movimiento. Para realizar ese estudio tenemos que definir un sistema de referencia. En este caso, el movimiento de un cuerpo se puede referir a otro cuerpo como referencia, o también respecto a quien se refiere dicho desplazamiento. Los sistemas de referencia, por ejemplo, pueden ser sistemas inerciales, es decir, que no están sometidos a ninguna aceleración, y los sistemas no inerciales, que se encuentran sometidos a la aceleración, ya sea de traslación o de rotación. Por ejemplo, la Tierra es un sistema de referencia no inercial, donde tenemos sí o sí la aceleración de la gravedad. Al definir lo que es cinemática, tenemos que definir sí o sí lo que es movimiento rectilíneo. El movimiento rectilíneo es el movimiento de una partícula en línea recta, es decir, su posición está descrita por una sola coordenada, que en este caso nosotros podemos decir que es la coordenada X. Podríamos definirlo como una función X en función de otra T, que en este caso puede ser tiempo. Al definir lo que es el tema de movimiento, entramos en lo que es la definición de desplazamiento. El desplazamiento de la partícula está definido por dos intervalos o dos coordenadas. En este caso, como estamos hablando de movimiento de cuerpos, vamos a referirnos a lo que es tiempo. Es decir, que podemos referir al movimiento de un cuerpo entre dos puntos, por ejemplo T1 y T2. Y la coordenada de dicho cuerpo podría representarse como un valor delta X, que es igual a X en la coordenada T2 menos X en la coordenada T1. Es decir, cuando nosotros dijimos que el desplazamiento está definido por coordenadas, ahora lo que vamos a definir es lo que es espacio recorrido. La diferencia principalmente entre una y otra radica, por ejemplo, en este ejemplo. Si yo considero con una letra S, por ejemplo, que está medida en metros, la distancia de un móvil. Si el móvil avanza una distancia L y luego se vuelve a la misma distancia o coordenada, tenemos que el espacio recorrido es 2 veces, es decir, que fue y vino, la distancia que recorrió es 2 veces esa longitud. En el caso del desplazamiento, como habíamos dicho, que está en función a las coordenadas, es decir, que el móvil fue de una coordenada 0, por ejemplo, a una coordenada L, y después regresó al mismo punto, el desplazamiento es 0, así que no se produjo desplazamiento. Y esa es la principal diferencia entre lo que es espacio recorrido y desplazamiento. Esto es muy importante para tener en cuenta para la definición de lo que es velocidad. Velocidad, como sabemos nosotros, se define como el espacio sobre el tiempo. Es decir, el espacio que recorrió una partícula, un cuerpo, en un determinado tiempo. Lo que nosotros vamos a definir acá es lo que se denomina velocidad media. ¿Qué es la velocidad media? Si nosotros tenemos un móvil que partió desde un cierto punto y vamos midiendo los tiempos en intervalos iguales, tenemos que el delta X y la diferencia entre los diferentes puntos sobre el tiempo es lo que se determina lo que es velocidad media. Esto es importante si nosotros vemos la definición de velocidad media en una gráfica, es decir, que un cuerpo podía recorrer en espacios iguales de intervalos de tiempo un delta X. Si yo a esa ecuación que anteriormente había escrito calculo el límite, es decir,
que estimo pequeñas unidades de tiempo que vayan en milésimas unidades de tiempo, es lo que se denomina velocidad instantánea. Por ejemplo, la velocidad que mide un vehículo, es decir, el velocímetro de un vehículo es la velocidad instantánea, es decir, que va midiendo la velocidad en ese instante, ¿no? Esa es la diferencia principal en lo que es velocidad instantánea y velocidad media. Si velocidad media me determina en un intervalo de tiempo y la velocidad instantánea me determina en fracciones de segundo. Por eso se define velocidad instantánea como el límite del delta del recorrido que hizo la partícula sobre el tiempo, cuando el tiempo tiende a cero, es decir, cuando el tiempo es muy pequeño. Esta definición de límite se lo puede escribir en forma matemática como la derivada de x en función del tiempo. Al tener bien claro lo que es movimiento y las definiciones tanto de velocidad media como velocidad instantánea, entramos en lo que es a velocidad uniforme. La velocidad uniforme es cuando el espacio que recorrió dicha partícula es proporcional al tiempo transcurrido. Quiere decir que si yo hago unas consideraciones, por ejemplo, digo que en movimiento uniforme la velocidad es constante, considero que el tiempo 1, el tiempo de partida es 0, y un tiempo 2, y realizo la integral de la derivada o de la velocidad instantánea, llego a la ecuación que me define el movimiento uniforme, en el cual me describe, realizando la integral de la ecuación, que es el movimiento de dicha partícula, llego a esta ecuación, donde la variación de espacio es igual a la velocidad por el tiempo. Un ejemplo para tener una idea más o menos de lo que estamos hablando, por ejemplo, si tengo una persona que hace un recorrido, una variación delta x de espacio, y yo grafico en diferentes intervalos de tiempo, por ejemplo, tengo la variación en x y voy tomando los tiempos, llego a una ecuación en la cual me describe el movimiento uniforme de dicho objeto, de dicha persona, a través del tiempo, en el cual tengo una línea recta que tiene una pendiente positiva, y puedo determinar en cada intervalo de tiempo la velocidad en el espacio que hizo la persona. Si yo realizo esa misma gráfica, es decir, como yo he considerado que la velocidad es constante, si grafico la velocidad en función del tiempo, obtengo una línea recta, porque justamente la velocidad es constante. Y si realizo la aceleración en función del tiempo, obtengo una aceleración cero, porque la consideración del movimiento uniforme es que la velocidad es constante y la aceleración es cero. Así que en estas gráficas nosotros vemos la aplicación de la ecuación y de las consideraciones que se hicieron.